Comenzamos esta escuela diocesana de oración un sábado más, esta escuela número 151, donde nos vamos a adentrar en el santo Job, como nosotros le llamamos, ¿no? Y es ese libro de Job donde veremos cómo él nos enseña a orar. Este año estamos aprendiendo a orar, orando con los grandes maestros de oración del Antiguo Testamento. Y hoy nos vamos a adentrar en este personaje bíblico. Las oraciones de Job presentan a Dios en el dolor y desahogando su alma ante Él, ante Dios, por las situaciones límites de desgracia en que se encuentra. Dios también es el consuelo de este hombre en la oración. Por eso queremos aprender a orar con Job, para aprender a desahogar el corazón en Dios y no ponerle o no verle como nuestro enemigo. Escuchemos atentamente la catequesis que este sábado nos hace don Francisco, pero antes vamos a escuchar la parte bíblica que nos presenta el biblista. Vamos a escuchar atentamente. Comenzamos en este sábado no solo un nuevo libro y un nuevo personaje del Antiguo Testamento, sino también un nuevo corpus, el corpus sapiencial, que mediante la reflexión y la invitación a saborear la palabra de Dios nos va orientando en el camino de la santidad. En esta tarde afrontamos la vida y la oración de Job. Imagino que todos, cuando oís este nombre, os viene a la cabeza un apelativo: Job, el justo, el paciente, ¿no? De hecho, ahí ha pasado esa expresión popular: más paciencia que el santo Job. Y es verdad, Job es un personaje al que le toca sufrir grandes males y grandes dificultades. Y especialmente al inicio de su historia las vive con una santa aceptación y resignación. Todos recordaremos esa oración preciosa de Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Siempre me gusta referir un poco de cada personaje desde el significado de su nombre. En el caso de Job, al no haber acuerdo entre los estudiosos, no me voy a quedar en ese detalle, pero sí en otro. Cuando en la Biblia se nos habla de un personaje, el modo de presentarle es con sus apellidos. Fulanito, hijo de Menganito, al menos el nombre del padre. Aunque generalmente suele aparecer también el nombre del abuelo e incluso la tribu a la que pertenece. En el caso de Job, cuando uno comienza a leer el libro, dice que esta es la historia de Job, pero no se nos dice ni el nombre del padre, ni el nombre del abuelo, ni la tribu a la que pertenece, sino que se nos da 4 adjetivos que hablan de la integridad y de la justicia moral de Job. Se nos presenta como un hombre santo. Y precisamente por esa unión y esa vivencia tan profunda que tiene para con Dios, aparece puesto a prueba. Diríamos que en el libro se presentan 2 planos: el plano humano, que se van sucediendo una desgracia tras otra en la vida y hacienda de Job, y el plano divino, donde Dios en la corte celestial habla con sus ángeles y presume de este siervo que le es fiel, Job. En ese momento aparece un personaje, un tal Hasatán, os suena el nombre, ¿verdad? Y le dice a Dios: claro, ¿cómo no te va a ser fiel si le tienes en palmitas? Pero quítale todas las bendiciones que les has dado, quítale todas posesiones, quítale sus hijos, quítale todo eso con lo que le has rodeado de bien, ya verás cómo... Y Dios le dice: estoy tan seguro de la bondad y santidad de Job que puedes ir. Y entonces empiezan a sucederse una tras otra calamidad. Y la respuesta de Job es precisamente esta que veíamos: paciente. Y su oración es: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Hasatán vuelve a la carga y en una segunda escena, en la corte celestial, le vuelve a decir a Dios: pero claro, es que le has tocado sus cosas.
pero no le has tocado a Él. Tócale a Él con la enfermedad, con el sufrimiento y el dolor, y verás cómo te maldice. Y Dios, convencido de la santidad de Job, le vuelve a autorizar. Dice, adelante. Y entonces Job empieza a padecer una dolorosa enfermedad que le hace sufrir. Todos los de alrededor, especialmente su mujer, le invita a maldecir a Dios. Y Job no maldice a Dios ni en esa. Sin embargo, a medida que llegan los amigos y tratan de dar una respuesta a por qué Job, siendo aparentemente tan bueno, le están pasando estas cosas malas, Job se empieza a enervar. Y en múltiples ocasiones, si no recuerdo mal, hasta en 36 ocasiones, dice, vosotros no sabéis, yo con el que quiero hablar y que me explique esto es Dios. Y aquí hay una enseñanza sumamente interesante para nuestra vida, y es que el sufrimiento muchas veces nos hace rebelarnos contra Dios, porque no lo entendemos. Y esto es legítimo. El acudir a Dios buscando respuestas en nuestra situación difícil es legítimo. Es lo que hace Job y la historia termina siendo alabado por Dios. Este es mi siervo, el que ha actuado bien. Ahora, queda otro detalle de la vida de Job. Cuando Dios accede a entrar en diálogo con él, Dios al inicio calla y le hace ver. Y desde una tormenta le hace contemplar la grandeza, la infinitud y la bondad de la creación. Y le pregunta a Job, ¿entiendes esto? Y Job, sintiendo la pequeñez ante la obra creadora de Dios, dice, ¿cómo lo voy a entender si soy insignificante al lado de la grandeza de la creación? Después, de nuevo, Dios le hace ver otro elemento de la creación. Y le hace ver que en la creación hay aparentemente males, pero que cuando uno lo mira en conjunto, no son tantos males, sino que son fruto de un determinado orden. Y que el mal siempre tiene un límite, la palabra de Dios. Y ante esto, Job reconoce que no sabe, que se ha equivocado en pedir explicaciones a Dios, porque nosotros no estamos para entender los planes de Dios, estamos para vivirlos unidos a Él. Y si es verdad que el libro da muchas respuestas del porqué del sufrimiento y el dolor del hombre, la respuesta solo es una: es un misterio que no vas a lograr entender. Ahora, el modo de vivirlo es solo uno: la oración. Cuando experimentes el sufrimiento y no lo entiendas, acude a Dios como Job. Él te hará sentir pequeño, pero al mismo tiempo te hará sentir protegido por este Dios grande. Te hará sentir insignificante y débil ante las fuerzas del mal, pero protegido por este Dios que te cuida. La oración es, por tanto, y así nos lo presenta el libro de Job, el camino para afrontar el sufrimiento. Tal vez no lo entendamos y no demos una respuesta al porqué, pero tenemos un modo de vivirlo, unido a Dios que sabe más. Pues que este personaje nos ayude a profundizar y a aprender a orar orando. Donde vamos aprendiendo a orar orando, y que es el servicio que queremos hacer también desde toda la Archidiócesis de Toledo a través de la Delegación de Espiritualidad. Este año estamos viendo los grandes personajes de la Biblia, y si hay alguno que es apasionante es el libro de Job, porque va a presentar el problema principal del corazón humano, y es: ¿se puede orar, se puede seguir a Cristo cuando se sufre, cuando se experimenta el sufrimiento, el dolor, la cruz? Un poco lo que estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua. En el libro de Job se presenta un problema que afecta al orante y que afecta a nuestra vida, porque por mucho espirituales que seamos,
por mucha vida de oración que tengamos, que hay que tenerla, por muy contemplativos que seamos, cuando llega el tema de la cruz y del sufrimiento, todos entramos en crisis. Y esto es tan así que en los de Emaús, Lucas 24, cuando van caminando y tienen la experiencia de huida, donde han salido del cenáculo, cuando cantan, es decir, cuando dicen lo que les pasan a los dos de Emaús, dicen sí a Jesucristo el Nazareno, que fue crucificado, en cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte. Nosotros esperábamos. Mirad, en cada experiencia, nuestra vida de sufrimiento y de dolor, como en el libro de Job, siempre hay esta afirmación, que es una afirmación muy sencilla y, si queréis, una afirmación muy simplona. Dios me quiere mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere cuando me van las cosas mal. Fijaros que este es lo que va a plantear el libro de Job, es este. Un libro, por cierto, estos días meditaba yo con él y hay unos ejercicios espirituales que da el cardenal Martini sobre el libro de Job, bellísimo, concretamente en uno de los momentos en que se dirige él a toda su archidiócesis de Milán y recoge este libro de Job, que es, vuelvo a repetir, un libro en el cual la pregunta es la siguiente: cuando llega el dolor, el sufrimiento, cuando realmente es cuanto más nos va a zurrar el diablo, que es lo que ocurre a Job, en el diálogo que tiene Dios con el diablo, dice el diablo, sí, le dice a Dios, él te alaba, canta sus misericordias, pero porque todo le va bien. Verás como cuando las cosas le vayan mal, verás cómo te deja. En el fondo esa es la tentación. Vamos un poco a meditar en este rato que tenemos siempre después de la introducción que nos ha hecho el biblista. Vamos un poco a ver que yo la pregunta que haría con el libro de Job, que es un personaje misterioso, algunos dicen que representa al pueblo de Israel en su momento de sufrimiento, otros hablan que es una imagen de Jesucristo, porque va a narrar prácticamente la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús. En cierta manera es cómo Jesús confía en el Padre cuando el sufrimiento le llega a lo más profundo del corazón. Vamos entonces a hacer como 3 partes que hacemos siempre en nuestra catequesis, aprender a orar orando, que este es el objetivo de la Escuela Diocesana de Oración, que ya nos ponemos en el número 161 y que es seguido por miles y miles de personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que pretendemos con este programa? Aprender a orar orando. Y este año estamos viendo los grandes personajes de la Biblia. Hemos orado con Abraham, con Moisés, con Jacob, con los profetas. Vamos poco a poco ya hacia la recta final de este curso y hoy nos toca el libro de Job. Un libro que es misterioso, hay un personaje donde vamos a empezar a explicarlo, desde cómo orar cuando nos visita el dolor. Lo primero que quiero decir es que Job es un hombre feliz, que le van las cosas muy bien, tiene muchos hijos, muchas posesiones, aparentemente toda la vida le ha sonreído, está feliz, que bueno, pues es lo que diría un poco San Ignacio de Loyola, orar con consolación. Cuando uno está consolado, cuando uno tiene mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad, es muy fácil estar con el Señor, permanecer con el Señor, decir qué bien se está contigo, Señor. Aquí os ocurre a todos los que oráis aquí delante del Santísimo, ¿no? Cuando hay momentos en la vida de consolación, de estar a gusto, de estar feliz, de que lo que podríamos llamar, San Ignacio llama que cuando en la vida espiritual o en la oración se da consolación es todo aumento de fe, aumento de esperanza y aumento de caridad. Y al revés dice él, cuando no hay falla o tenemos falta de fe o va bajando nuestro nivel de fe, de esperanza y de caridad, es cuando nos preguntamos muchas veces ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor?
es el famoso tema del sufrimiento, en el cual o lo integramos en nuestra vida o lo asumimos, que no significa que estemos de acuerdo con él, sino significa el sufrimiento nos viene, una enfermedad, un dolor, un problema, un fracaso, y lo que tenemos que hacer es vivirlo por Cristo, con Él y en Él. Y siempre es el mayor interrogante y la pregunta más violenta que hace el hombre contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pregunta Job? Lo primero es que Job va a orar desde la realidad que vive. ¡Qué bien! Y es un poco lo que se podía decir que es el inicio de la vida espiritual, el inicio de nuestra relación con Dios, donde todo es bello, todo es hermoso, aparentemente todo nos va bien. Job canta las maravillas de Dios, pero claro, hasta ahora lo único que ha descubierto es que ha sido muy bendecido por Dios. Que este es el problema que presenta el libro de Job, que es como una parábola, podríamos decir, del amor de Dios. Y cuando se responde a ese amor de Dios, ¿cómo se puede responder cuando aparece el sufrimiento? La primera clave es esta, es decir, ahora tenemos que estar esperando el sufrimiento, anhelando el sufrimiento, obsesionado con el dolor, con el sufrimiento. Parece que si no sufrimos, no, el sufrimiento llega cuando llega. Yo no me imagino a Jesús en Nazaret que se subiese todas las tardes o de vez en cuando a prepararse para ser crucificado un día, que lo sabría. Yo no me lo imagino a Jesús. Llega cuando llega, toca cuando toca y ya está. Es decir, lo que sí es verdad es que el sacrificio, el sufrimiento y el dolor dan una serie de seriedad a nuestro amor. Dime por quién estás dispuesto a sacrificarte y te diré lo que amas. Eso es verdad. Eso es una frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando ella habla de esto que es tan hermoso, ¿no? Solo en la medida en nuestra vida en que vivimos esta dimensión, pues en esa medida nuestra vida se vive del color de la esperanza. Mirad, cuando en el sufrimiento yo no meto a Dios, lo vivo todo en el blanco y negro de la tristeza y la desesperación. Cuando yo meto en mi vida el amor de Dios, lo que hago es que mi vida se descubre a la luz de su misericordia y entonces vivo el sufrimiento y el dolor en el color de la esperanza. Pero quedaros en esta primera parte. Conviene que meditéis el libro de Job. No es un libro largo. Si podéis encontrar este comentario que tiene el cardenal Martini, bellísimo, al libro de Job, esos ejercicios espirituales, es una auténtica gozada. Segundo punto, viene la tentación del diablo. El diablo dialoga con Dios y dice, sí, he visto por ahí, has visto mi siervo Job, qué maravilla, qué hombre de fe. Y le dice el diablo, sí, pero porque le has protegido mucho, porque le has dado muchos bienes, porque todo le ha ido bien. Verás como si no le van tan bien, te va a dejar. Claro, es muy fácil seguir a Dios cuando todo me viene de maravilla, cuando todo son aplausos, cuando todo es salud, dinero y amor, cuando todo me viene bien. Es muy fácil, pero verás cómo el diablo le dice, como si le toca el sufrimiento y el dolor, verás cómo te deja. ¿Qué significa la palabra diablo en la vida espiritual? Mirad, la palabra diablo significa textualmente el que divide la obra de Dios, diabolos. Y el diablo la divide, la obra de Dios, primero, calumniándote a ti mismo, primer punto, te divide a ti mismo, te calumnia a ti, no sirves para nada, no vales para nada. Confunde lo que llamaríamos humildad con estar acomplejado, que es distinto. La humildad es caminar en la verdad, decía Santa Teresa. El estar acomplejado es una situación psicológica que uno no vive al nivel que tiene que vivir. El diablo lo primero que te hace es calumniarte a ti mismo, calumniarte a ti mismo. Y esto es muy peligroso en la vida espiritual. Os he comentado millones de veces, ayer mismo que tuve, hace unos días que he tenido
una intervención en un simposio internacional en la universidad que me pidieron, así en Madrid, he citado ese texto que a mí me ha impactado mucho de Bernanos, el texto de el diario de un cura rural. ¿Y por qué me ha impresionado mucho? Porque es el hombre que ha sido calumniado por el diablo. ¿Por qué? Porque él dice, al final de mi vida, con un cáncer terminal, con mi edad, lo más fácil es odiarme a mí mismo. Odiarme a mí mismo. Porque no he estado a la altura, porque no he hecho cosas bien. Y dice Bernanos, pero nunca lo aprendí de Jesús. Nunca nos enseña el Señor a odiarnos a nosotros mismos. Nunca. Nos enseña a mirarnos con amor, como te mira Dios, con ojos de misericordia. Segundo, el diablo, el que divide la obra de Dios, calumnia siempre a los demás. Lo mismo que te dice no te fíes de ti mismo, va a decirte no te fíes de los demás. Son todos mentirosos, todos van a lo suyo. El diablo, y eso lo vemos en las comunidades, en las parroquias a veces, en los grupos, en los movimientos. ¿Por qué hay tanta división? Porque en el fondo levanta siempre una sospecha contra el otro. No te fíes de nadie. Todos van a lo mismo. Son todos unos mentirosos. Divide la obra de Dios calumniando al hermano. Esta es la segunda, por eso te divide contra el hermano. Todo lo que crea división viene siempre del diablo. Y termino, tercero, divide también tu imagen de Dios. No te fíes de Dios, que es la tentación que tiene también Job. Las tiene las tres Job. Pero esta tentación de Job es muy dura. No te fíes de Dios. ¿Por qué? Pues porque verás cómo te va a dejar solo. Y cuando empiezan a llegar las noticias de que ha habido una epidemia y han muerto los animales, y sus hijos no sé cuánto, ha habido un terremoto, ha habido problemas. Cuando llegan todas esas malas noticias y Job permanece. Su mujer no le da un buen consejo, reniegas de ese Dios, anda, tanto fiarte de él y ves a dejar la estacada. Y los teólogos que tratan de, los tres que van allí como teólogos, tampoco le hacen mucho favor. ¿Por qué? Porque en el fondo van, como a veces pasa a nosotros, van a echarle la culpa de todos sus males a Dios. No le ayudan tampoco nada. ¿Por qué? Porque Job se tiene que enfrentar con la pura realidad de la vida, como Jesús. Para vivir hay que morir y el sufrimiento forma parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Entonces aquí aparece esta imagen de cómo divide la obra de Dios. ¿Y qué va a decirle el enemigo a Job? ¿Qué va a hacer? Le va a poner las cosas muy difíciles. A veces es verdad, eso lo decía el hermano Rafael, le decía con mucha gracia San Rafael Ana y Barón. A veces cuando en nuestra vida tenemos un problema de uno en uno, es muy fácil luchar contra ellos, o por lo menos tenemos fuerza. Ahora cuando se juntan, ¿qué es lo que le pasa a Job? 4 o 5 problemas, dice el hermano Rafael con mucha gracia. Tuve no sé cuántos problemas, el hambre que tenía en el monasterio, porque era no sé cuánto, que el director espiritual, por lo que fuese, no estaba para atenderme. Tuve sueño, cansancio, noticias malas de la familia, tal. Y dice él con mucha gracia, me pegaron una paliza, porque claro, eran muchas cosas. Y a Job le pasa lo mismo. Job es la experiencia de que tiene muchas cosas. Sufrimiento en la familia, dramas, se arruinan, vienen todos los problemas, le dice su mujer y después los teólogos. Reniega de ese Dios y quédate tan fresco, hombre. No es que te estás poniendo en manos de alguien que no te cuida. Que en el fondo es la tentación del orante, del contemplativo. Mirad, solamente en la medida en que me siento amado por Dios, dilesis nos, que es la encíclica del Papa sobre el corazón de Jesús, en esa medida que yo me siento amado por el Señor, desaparecen todas las tentaciones y todas las crisis. La tentación brota cuando pienso que mi vida no le interesa ni a Dios ni a nadie. Ni a Dios ni a nadie. Y entonces es la eterna pregunta que se hace Job. ¿Para qué?
Pero Job va a solucionar el problema con una oración de las más bellas de toda la Escritura. El Señor me lo dio, desnudos salimos del vientre de nuestro padre, de nuestra madre, y desnudo volveremos a Él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y dice el texto de la Escritura, y no calumnió ni habló mal contra Dios. Esta es la clave de toda nuestra espiritualidad y de toda nuestra vida orante. Sé de quién me he fiado. Y cuando uno persevera en la prueba, como hace Job, Dios sabe sacar de la prueba al que se fía de Él. Y esto ocurre en la oración. Por eso, la oración cristiana no es que hayas hecho, que está bien, un encuentro de un impacto, unos ejercicios, un cursillo, y de pronto te dura lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio, nada. Sino significa que yo, como pasa toda mi vida, la viva por Cristo, con Él y en Él. Y cuando llega el dolor, como dice una canción, una oración preciosa de las laudes, y cuando llega el dolor, que yo sé que llegará, ni se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Bellísimo texto de la oración de las laudes, que cuando llegue el dolor, es de un poeta conocido. Lo que pasa es que los signos de las laudes no se pone el autor, una vez que ya se han puesto para orar todo el pueblo de Dios, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, ni se me enturbie el dolor, ni se me nuble la paz. Esto en el fondo es un poco lo que significa como ora Job. Mirad, vuelvo a repetir, no le ayuda a nadie, porque él se queda a solas con Dios, que es un poco lo que a veces también es nuestra vida de oración. Podemos encontrar a veces un buen director espiritual que nos ayude y que nos hace mucho bien. O podemos encontrar una familia magnífica que hasta se fíe, oye, que no dejes de ir a misa, oye, que sigas rezando, oye. Pero a veces es verdad que me encuentro a solas con Dios. Y en esos momentos en que yo me encuentro a solas con Dios, en esos momentos en que mi vida tiene pues la mejor oración, que es como ora Jesús al Padre, que es la oración de Jesús cuando estamos viviendo este tiempo cuaresmal, que es, hemos bajado del monte Tabor, nos hemos dispuesto con Jesús a caminar hacia Jerusalén, estamos subiendo a Jerusalén, porque Jesús va a consumir ahí o consumar su muerte y resurrección. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y Jesús camina. Y esto es un poco lo que es también nuestra vida. Pero el libro de Job lo que destaca es cuando llega ese sufrimiento puro, que es el que tiene también Jesús en la pasión, ese sufrimiento puro. Porque a veces cuando hay un sufrimiento que en cierta manera sabemos para qué sirve, me tienen que hacer una operación durísima, y voy a estar muy mal un tiempo, pero sé que es para una solución futura. O cuando llega un momento en nuestra propia vida que puede llegar, de que estoy sufriendo pues porque quiero sacarme estas oposiciones o porque quiero estos exámenes, vale, lo entendemos todo, ese sufrimiento, o tengo que estar tiempo sin... Ahora, lo más grave, lo más importante y lo más delicado de la vida espiritual es cuando el sufrimiento es puro, es decir, no sabemos para qué sirve. Sufrimiento de un niño ahora con motivo de las guerras que estamos viviendo tan tremenda y de esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, como dice el Papa Francisco, por etapas y por fascículos, ¿no? En estos momentos, cuando hay ese sufrimiento inmenso de tantas y tantas personas, ¿para qué? A veces uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué si nos podemos preguntar? No podemos preguntarle a Dios por qué, porque no somos Dios y solamente Dios sabe. Y por eso Job no pregunta el por qué. Sí que lo preguntan el por qué los que estando a su alrededor, aquellos tres que llegan para tratar de consolarles y le hacen una visión teológica del sufrimiento y del dolor, en el fondo le van a echar las culpas a Dios. La culpa la tiene Dios de todo lo que te pasa. No le ayudan a Job, porque no es verdad además. Porque el hombre tiene también su libertad humana y porque hay también muchas realidades y no podemos hacer ese simplismo, ¿no?
decir, esa sensación que a veces uno tiene de solucionar los problemas con un simplismo que no es verdad. Ni siquiera en el misterio de cada ser humano eso nos consuela. Por eso, ¿cómo soluciona y cómo sale en su vida de oración Job de aquella tentación del diablo, de aquellas dificultades que tiene también, que no se le ayuda aparentemente los que están cerca, y también incluso de aquellos teólogos que llegan intentando ayudarle, pero que en el fondo lo que hacen es complicar más las cosas? ¿Por qué? Porque lo que uno se tiene que encontrar con el Señor es en la sencillez y la simplicidad que lo va a solucionar Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, el Señor me lo dio. Señor, bendito sea Dios. Salimos desnudos del vientre de nuestra madre, desnudo volveremos a Él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Mirad, todos tenemos en nuestra vida de oración como 3 claves que yo repito mucho, por lo menos son las que yo siempre he vivido. Porque hay mucha gente que dice, es que estar un rato rezando delante del Señor, la hora de adoración que estáis cada uno de vosotros en esta capilla de la adoración, decís muchos de vosotros, pero si es que un rato, pero luego ya... Mirad, hay 3 claves en toda oración cristiana que vuelven loco el corazón de Dios y que está en la línea de Job. La primera es decirle a Jesús, primero, queremos ver a Jesús. Estoy deseando verte, Señor. Queremos ver a Jesús. Es verdad que le vemos empanado en el pan, pero es Jesús. Segundo es, en ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Cuando una oración se hace en confianza, como le pasa a Job, acaba uno viviendo con las alas del amor y de la libertad. En ti confío. Y la tercera es lo que le dice Pedro al final de su vida, un Pedro ya convertido, un Pedro ya que ha fracasado, un Pedro que vive con los sentimientos del corazón de Cristo y un Pedro que le va a decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Mirad, estas 3 claves en toda oración cristiana es lo fundamental. ¿A qué venís vosotros a la oración? A ver a Jesús, a encontraros con Jesús. Toda oración se inicia con una presencia, se vive en una presencia, se culmina en una presencia. Estamos con el Señor. Segundo, fundamentalmente la oración es una confianza. En ti confío, que es la crisis que tiene ante la prueba y ante la cruz y ante el sufrimiento el orante, el hombre de Dios. Tiene esa crisis. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que le dice el diablo. Sí, Job te sigue. Job es un buen creyente. Job está muy de acuerdo contigo, pero porque todo le va bien. Tócale alguna de sus posesiones, tócale alguna de sus grandes amores, a sus hijas, tócale, verás cómo te escupe en la cara, así le dice, verás cómo desprecia tu vida. Es la tentación tremenda. Por eso la madurez cristiana es permanecer con el Señor en las pruebas. A veces la única manera de decirle a Dios que le amamos es, no veo nada, estoy pasando esta cruz, estoy en esta crisis, en esta oscuridad, pero me fío de ti. Y por eso esas 3 claves que digo que son claves en la vida de oración, para mí son fundamentales. Queremos ver a Jesús. Es lo que dicen aquellos griegos a Felipe II, en ti confío. Mira, si es que nos ocurre a nosotros, cuando alguien confía en nosotros, nos roba el corazón. Y cuando uno desconfía de nosotros, nos destroza el corazón. Es verdad que hay un chantaje que a veces hacemos y que a mí no me gusta nada, pero usted no confía en mí, digo, mira, plenamente solo en el corazón de Jesús, porque todos fallamos más que una escopeta de feria que decían en mi pueblo. O sea, la confianza plena solo es en el corazón de Jesús, pero una confianza suficiente nos vuelve loco a todos cuando se fían de nosotros. Y en el fondo esa es la tentación que le va a meter a aquellos que alrededor de Job no le ayudan. Y no le ayudan porque en el fondo ellos tienen el mismo concepto que hasta entonces llega en la Biblia de Dios. Y que llega hasta entonces en la Biblia de que el que siga a Dios todo le va bien. Pero no contemplan lo que luego va a pasar en la pasión de Cristo. Que también el justo sufre,
que también el hombre de Dios lo pasa mal, que también enfermamos, que también nos ocurre a veces que fracasan las personas que tenemos alrededor. Y esa pregunta es la que trata de responder el libro de Job. Se adelanta, por supuesto, siglos a la pasión de Cristo, pero hasta entonces en la Biblia no había respondido ningún libro a esta pregunta, porque lo que se pensaba en la Biblia, el que es justo, el que es bueno, todo le va bien. Toma, todo le va bien hasta que llega Job. Y no le va todo tan bien al principio, luego después sí, porque el Señor te bendice, sabe sacar el Señor de la prueba al que se fía de Él. Y desde luego la pasión de Cristo no nos podemos quedar con el Viernes Santo, y nos podemos quedar en nuestra vida con todos los Viernes Santos ineludibles que todos tenemos, porque todos los días es Viernes Santo, porque todos los días hay sufrimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es no quedarnos en esos viernes ineludibles de sufrimiento, sino en saber que detrás de la noche viene galopando la aurora, detrás de la oscuridad viene la luz, detrás de la muerte viene la vida, detrás del dolor viene la alegría y la esperanza de permanecer con el Señor en sus pruebas, ¿no? Y termino, tercero. La última gran vivencia de Job es que ha permanecido en el amor de Jesús, en el amor de Dios, podríamos decir. Como nosotros, permaneced en mi amor. Fijaros, la vida de oración lo que te ayuda es algo que yo repito mucho, que lo hace Job, a digerir lo que, como no tengamos vida de oración, es imposible digerirlo. La muerte de un ser querido, una enfermedad. Si tú no eres un hombre de oración y creyente, no digieres. Por eso hay tanta gente, tantos cristianos atragantados con los sufrimientos. No, yo creía mucho, yo ya no creo. Hice una novena para que no se muriese mi madre y al cuarto día se murió. Yo ya no creo en Dios, no creo en nada. Pero en el fondo es porque no han sido capaces de digerir lo que solo se puede digerir contemplando la vida desde el amor de los amores. Y por eso es tan importante que haya un ejércitos en toda la humanidad, como decía Tomás Merton, de contemplativos, como tratamos de vivir en nuestra archidiócesis de Toledo, y que será uno de los grandes también objetivos del sínodo diocesano. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, como no tengamos una profunda vida de oración, no seremos capaces de digerir las embestidas del mundo. ¿Y cómo se sabe si una persona no ha digerido algo? Porque está atragantada. Como cuando no digerimos algo, una cebolla, una comida, se nos queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que está repitiéndose como la cebolla todo el día, a todas horas. Es muy fácil saber en nuestra vida lo que hemos digerido de lo que no hemos digerido. Lo que hemos digerido ni nos acordamos, como cuando uno hace una buena digestión y se acuerda. Cuando una persona sigue después de 25 años acordándose por qué no le hicieron canónigo, o por qué no le hicieron, pudo tener este puesto tan importante, o por qué no le reconocieron no sé qué, pues en el fondo es que usted no ha digerido una mala digestión. ¿Y qué te ayuda a la vida de oración? A vivir la paz. Lo que le va a pasar a Job. Job al final en su vida digiere lo que era impensable, lo que no ha digerido, por ejemplo, muchos de los que están a su alrededor, ni siquiera los teólogos, los tres que van a hablarle para intentar convencerle y que creen que lo van a ayudar echándole las culpas a Dios de todo. Por eso es tan importante en nuestra propia vida digerir. Y yo no conozco más que un método para digerir todos los sufrimientos y todos los problemas de la vida, que es la oración, la contemplación, el trato personal con Jesús. Una persona que dedique todos los días un tiempo a Dios, esa persona acaba digiriendo tarde o temprano todo, como le pasa a Job. Al final, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y cuando una persona acepta los planes de Dios sobre tu vida, tú te das cuenta que no son planes de Dios vengativos, ni son planos para hacernos sufrir, sino es al contrario. Él va a acompañar nuestros pies descalzos, nuestro corazón cansado, nuestros sufrimientos y dolores, y va a estar a nuestro lado. Y si nosotros en nuestra adoración perpetua, en nuestros ratos de oración diaria, somos capaces de tener esa sintonía con el Señor, con su corazón, iremos poco a poco digeriendo todo para vivir en la paz
como aparece también al final en el libro de Job. Ha superado la prueba, ha vencido la tentación, se ha fiado del Señor, ha orado, se ha metido más en sus entrañas de misericordia y ha sido capaz de vivir con los sentimientos del mismo corazón de Cristo. Hoy de nuevo, Señor, me tienes ante tu presencia para alabarte, para glorificarte, para bendecirte. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrará para siempre. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Después de esta catequesis que acabamos de escuchar, vamos a escuchar ahora el testimonio de la hija de Beatriz y Javier y hermana de 4 hermanos más. Ella es natural de Madrid, pero vive aquí en Toledo y hace vida espiritual en la parroquia Santa Beatriz de Silva en el Paraíso, en Malparaíso. Ella camina también en Jacuna y también hace esfuerzos por evangelizar en Efetá. Estudia Humanidades y Patrimonio en la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Toledo. Escuchamos atentamente a Paula Barredo. Buenos días, aquí en presencia del Señor, pues me han llamado para que dé testimonio esta mañana. Y sobre una pregunta que es muy simple, pero todo lo que tiene de simple lo tiene de profunda, ¿no? ¿Qué es para mí y cómo vivo yo la oración? Podría empezar diciendo que
para mí es el encuentro más importante del día en el que te acuerdas de quién es verdaderamente importante. Después de haber estado divagando pues todo el tiempo en cosas mundanas que nos entretienen a todos, pero realmente no es solo eso. Para mí la oración no es solo un momento del día, sino es el día, es ofrecer el día entero. Es lo que le digo a muchas amigas mías. Yo siempre pongo el ejemplo de la metáfora de soy una mesa. Una mesa está compuesta por 4 patas, que si le falta una de las patas que la componen, pues la mesa se cae. Y claro, si esa pata es absolutamente necesaria, imprescindible para que la mesa se sujete. Como he dicho, no es solo un momento la oración en mi vida, sino que es la vida, la propia vida que se me ha dado y no merezco, y es igual de necesaria que el aire que respiro. Respiro en cada momento, en cada instante, y es lo que necesito yo, la oración. Y ahí está la clave, ¿no? Entender que en cada instante es vivir orando, vivir rezando, ofreciendo cada momento del día y de mi vida por Jesucristo. Por Jesucristo, y que no haya nada, que yo no me quede con el sentimiento de que haya algo que me ha quedado sin ofrecer. Para mí es absolutamente la plenitud. La plenitud y lo bonito es vivir de ella, y que hay más plenitud que Jesucristo. Es al final realizar la misión y el fin para lo que hemos sido creados, que no es otra cosa que alabar y agradecer a nuestro Creador. Agradecer que siempre está ahí, agradecer que siempre nos sonríe y que caminó descalzo, que sufrió por nosotros y que lo volvería a hacer con tal de escuchar nuestros te quieros, que es la oración. Como si nosotros fuéramos la única creación en el mundo, como si solo importáramos nosotros. Al final es recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, dándole las pistas a un corazón que no ha sido creado para otra cosa sino para el cielo. Es un encuentro único, cautivarse de la belleza de Cristo, consuelo y admirarse por Él, y siendo la única vía para la única meta. Por supuesto, también tengo mis ratos de oración en silencio, porque al final, delante del Santísimo, en mi parroquia, porque el silencio es donde hayas respuesta, donde no se oye ningún tipo de duda, en el absoluto silencio. Hacer silencio es descubrir y darme cuenta que estoy perfectamente hecha, que no me falta nada, que hay un plan, que ese plan es la voluntad de Dios, y que soy alguien con identidad, que no soy una mera creación, sino alguien con la identidad de ser una hija creada por un padre que la quiere. Y ya está. Ese es lo que yo llamo el arte del silencio. Y digo arte porque el arte se le concibe como armónico. Armónico es perfección, armónico es belleza, y más belleza que el Señor no hay. Darte cuenta de esto en todos los instantes del día, en cada momento, en cada oración, me hace vivir feliz, como si no me faltara absolutamente nada, porque realmente no nos falta de nada, y llena de amor. Al final también me hace como consciente de que cada parte de mí, cada parte de mi alma, cada parte de mi existencia está hecha y construida por amor. Y es lo que me enseña a mí a amar y vivir amando a toda la creación de Dios y a este mundo, a todo en tanto y en cuanto nos acerque al Señor, por supuesto. Y es lo que me acerca a Dios. Realmente darme cuenta que el amor de Dios está aquí con nosotros, aunque, como dice el arzobispo, aunque suframos, tengamos cruces y la vida pese un poco más de lo normal, al final es soportar la cruz de la mano del Señor, como lo hizo el Cirineo. La oración es sustento, es estabilidad, para mí es una unión con Cristo de manera absoluta. Y al unirme plenamente con Él, entiendo las cosas con el corazón, y esto es justo, ¿no?, lo que la cabeza no entiende. Al final hay que aprender a mirar con los ojos del Señor, que realmente es para lo que hemos venido. Gracias. Aprender a orar orando, ese es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración, y por eso, junto con este año que estamos viendo los grandes personajes bíblicos, acabamos de hablar de
Jot, pues también tenemos estos testimonios como el de esta joven que ha sido precioso y que lo que ha pretendido por todos los medios es también explicar su propia experiencia de oración. Cuando uno dedica tiempo a Dios, acaba encontrándose a Dios a cañonazos en todos los sitios, en la calle, en la universidad, en el trabajo, en el ambiente. Cuando uno tiene unión con Cristo, por Cristo, con Él y en Él, nuestra vida se convierte en una auténtica fiesta, la fiesta del amor de Dios.